Hola, buenas. Buenos días. Hoy, debido a temas de circulación, pues el presidente se incorpora más tarde. No sé si me puede suplir a mí. Y tal. Si llega el presidente, me puede suplir, o si yo ya ocupo de presidencia, yo ya... Málaga, sí, pero yo voy a empezar ya. Si el presidente se incorpora, ¿me puede suplir o pasa allí a la banca? Puede. Vale, vale. Pues a verlo. Bueno. A ver. Que las 9:30 es las 9:30. Y eso, el Grupo Socialista ha sido puntual, al cual le agradezco. Al resto, el señor Casá también ha sido muy puntual. El resto, por favor, ruego sea puntual. Bueno, vamos a dar comienzo, a esperar que el presidente se pueda incorporar. Me ha dicho que, por favor, su moción pues pueda y su comparecencia roguemos a que se pueda incorporar para poder debatirlo. Bueno, en el momento que se incorpore, si os parece bien, el punto número 2 vamos a posponerlo a que él venga, que me ha dicho que está a punto, y vamos a... Perdón, sí, el 1. Lectura y aprobación si procede el acta de la sesión ordinaria. Esto lo damos por aprobado, hay que votarlo. Sí, pues damos comienzo a la votación. Repetimos. Un segundillo, por favor, alguien de... Un segundillo, que hay problemas por el tema para votar. No tiene... Sí, yo no he votado. He preguntado de dónde se pulsa. ¿Ya? Pues bueno, empezamos. Unanimidad de los 14 miembros que han votado. Bueno, como he dicho, la moción número 2, vamos a esperar que el presidente se incorpore y vamos a pasar a la moción número 3, relativa a la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Málaga. Y para esto la señora Carmen tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Al inicio de la pandemia que estamos sufriendo, hemos tenido que cambiar muchas normas y costumbres de nuestra vida cotidiana, entre ellas la forma de trabajar, sobre todo en las administraciones públicas. Y así es como ha llegado el teletrabajo, algo que ha venido para quedarse. Todos sabemos y reconocemos el trabajo que tuvieron que realizar muchos trabajadores esenciales desde primera línea de actuación: policías, bomberos, limpiadoras, trabajadoras de ayuda a domicilio, de la empresa municipal de transporte, etcétera. Pero también los administrativos, los trabajadores sociales, educadores sociales de este ayuntamiento, que estuvieron desde el minuto 1 realizando su trabajo desde sus casas, ayudando a los vecinos y vecinas gracias al teletrabajo, utilizando sus propios dispositivos y corriendo con los gastos generados en ese momento. Tras la aprobación del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas,
Ya se cuenta con una base importante para poner en marcha el teletrabajo, algo que ya ocurre en Administración central y autonómica y un derecho de los empleados públicos recogidos en la ley. En este sentido, no se entiende, ni los trabajadores tampoco, cómo puede ser que una administración pública como es este ayuntamiento, que cuenta con una plantilla de más de 2.700 trabajadores, no puedan solicitar el teletrabajar en ninguna circunstancia, ni familiar, ni por problemas de salud. Hay que recordar que al respecto se ha comprobado que el teletrabajo tiene un impacto muy positivo en la prestación de los servicios públicos y que además incide muy favorablemente en los siguientes aspectos fundamentales: mejor conciliación de la vida familiar y laboral, mayor flexibilidad de horarios, menor estrés, menores costes y reducción de gastos, aumento de la productividad, eliminación de los tiempos de traslado y accidentes in itinere, descenso de las bajas laborales, menor asentismo laboral, control del aforo en los despachos y en los espacios de trabajo que previene el contagio y la propagación del virus, etcétera. Si bien en el acuerdo convenio recientemente firmado se recoge en la disposición transitoria novena, teletrabajo punto 2, que su implantación requiere de un estudio pormenorizado de los puestos de trabajo, en el que se analicen las circunstancias de los mismos y su posible implantación, se da un plazo de 2 años para ponerlo en marcha. Algo que consideramos excesivo, dado que en la actualidad solo pueden teletrabajar el personal vulnerable que no ha recibido la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 y que no haya transcurrido 15 días naturales desde entonces. Es por lo que le solicitamos que, mientras se desarrolla la implantación del teletrabajo, tal y como viene recogido en el acuerdo convenio recientemente firmado, pongan en vigor para el año 2022 unos mínimos que puedan solicitar los trabajadores de este ayuntamiento para poder acceder al teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Unidas Podemos, ¿vale? Señor Esguilia. Sí, muchas gracias y buenos días. Estamos de acuerdo con lo que plantea esta moción. Creemos que, en términos generales, las administraciones públicas y en concreto el ayuntamiento debe ser ejemplar en la implementación de condiciones laborales y en el cumplimiento de acuerdos y garantizar las mejores condiciones, las condiciones óptimas para los trabajadores y trabajadoras de la casa. Por lo tanto, entendemos que lo que se plantea es coherente, requiere simplemente un esfuerzo de adaptación y que por parte del ayuntamiento se pongan todos los medios que estén a su alcance para garantizar y dar la posibilidad a los trabajadores que pongan en marcha o que desarrollen el teletrabajo. Así que estamos de acuerdo con el planteamiento y por lo tanto vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Esguilia. Con el señor Casal, perdón, no sé si, disculpan, me toca. Por mi parte, deciros que como sabéis, hace poco se firmó el acuerdo convenio de este ayuntamiento con un respaldo amplísimo. 5 de los 6 sindicatos avalaron la propuesta que este equipo de gobierno, mostrando una vez más el carácter dialogante que tiene este equipo de gobierno y, en este caso, pues mi delegación, al cual les quiero dar las gracias a mis técnicos por la gran labor que han realizado al respecto. En estos puntos se recogían el convenio, el teletrabajo, en el cual se recogía que, con negociación con los sindicatos, se trabajará sobre una norma que, ya digo, se va a reflejar en estos acuerdos. Se nos pidió a los sindicatos que, por favor, se pudiera contratar alguna empresa o alguien que pudiera establecer qué puestos verdaderamente pudieran teletrabajar y cuáles de ellos, en qué formato, en qué sistema o qué tiempo o cómo hacerlo, ¿no? Estamos en eso ahora mismo. Y sí decir que durante la pandemia este ayuntamiento ha sido ejemplo de teletrabajo, hasta el punto que el CEMI, aquí no está mi compañera Carillo, pero la señora de la oposición, doña Carmen, pues sí está en el CEMI y ha podido comprobar cómo se contrataron entre 1.500 y 1.800 licencias para poder teletrabajar. Decir que ahora mismo yo estoy de acuerdo con usted en muchas cosas y de aquí quiero agradecerle su posición leal para conmigo, siempre que un caso de recursos humanos es usted muy dialogante, lo cual yo le agradezco. Pero solamente un matiz: en esta casa se puede teletrabajar en varias circunstancias. Por ejemplo, en el caso, lanzamos hace poco una instrucción, que en el caso de que al 7º día de tener una baja por coronavirus, en el caso de que se siga teniendo síntomas y siga siendo positivo, usted ya automáticamente se le amplía 3 días el derecho al teletrabajo.
ese es el primer punto, incluso si hay algún familiar, si alguno de sus hijos en edad escolar pues ha pillado el coronavirus, y entonces también se le da la posibilidad de teletrabajar. Pero sí es cierto que tal vez haya que poner en orden algo inmediato, y por eso pues, nosotros vamos a aceptar la moción con la siguiente enmienda, ¿no? Solicitar al área de recursos humanos, mientras se desarrolla la implantación del teletrabajo, tal y como viene recogido en el acuerdo convenio recientemente firmado, ponga en vigor para el año 2002 unos mínimos que puedan solicitar al ayuntamiento teletrabajo para trabajadores con enfermedad crónica y con personal familiar convivientes, ¿no? En ese sentido, hasta que pudiéramos implantar este trabajo, ya que tenemos que negociar, obviamente, como no puede ser de otra manera, con los sindicatos que forman la mesa de negociación en este ayuntamiento, donde, insisto, ya estamos trabajando en los primeros documentos para hacérselo llegar, porque es un trabajo complicado, pero queremos llegar a la mayor brevedad a este acuerdo, ¿no? Y esa es la enmienda que vamos a presentar, y no sé si la señora... Sí, se la acepto. Gracias. Sí. Sí, enfermo, sí, eso se refiere a eso, sí, correcto. Sí, perdona, es que secretaria me hace una aportación a la enmienda del teletrabajo para trabajadores con enfermedades crónicas o con personal familiar conviviente enfermo por coronavirus, ¿vale? Bueno, ¿qué? Sí, enfermo, bueno, sí, enfermo. La intención es que acapare más que no solamente por el coronavirus. Vale, correcto. Vale, gracias. Así sí. Simplemente que vamos a incorporar al final lo de la palabra enfermo, familiar conviviente, ¿vale? Que no calificamos la situación. El final sería: ponga en vigor para el año 2002 unos mínimos que puedan solicitar al ayuntamiento teletrabajo para trabajadores con enfermedades crónicas o con personal familiar conviviente enfermo. Porque si no, parece que por tener un personal conviviente ya de por sí puedes pedir el teletrabajo. La intención era por el tema también de la conciliación de familiar, sí, por niños pequeños y demás. Pero nosotros queremos veces la conciliación familiar en el caso de enfermedad, y cuando ya tengamos el reglamento perfecto incluiremos todas las opciones posibles que nos lo permitan, pero mientras tanto que sea así, porque insisto, el problema está, como ya le dije, en el tema de la telefonía, en el tema del ordenador. Vale. Bueno, y si cambia la palabra enfermo por algún tipo de patología, ese familiar, sería también así. Sí, con patología, porque... El hecho de acotar se trata de establecer un mínimo con la mayor rapidez posible, para una vez que podamos negociar, para una vez que podamos tener este reglamento, negociarlo con los sindicatos, porque no solamente se trata de negociar que se pueda teletrabajar, que nosotros obviamente estamos dispuestos, sino los días de teletrabajo, qué puesto, qué función, y algo que yo ya le he explicado, que creo que es donde está el matiz, lo importante, que es qué medios se le va a poder proporcionar a las personas que puedan teletrabajar sobre ese sentido, ¿no? Y es por eso que, hombre, permítame un poco además en su moción así yo lo he entendido y lo he reflejado, el poder acotarlo con el objetivo después, en el reglamento final, que sea lo más extensivo en la función de la negociación. Sí, no, además no pretendíamos con esta moción saltarnos los acuerdos que se ha llegado con los sindicatos. Los respetamos, simplemente la voluntad era de que mientras tanto, cuánto pudieran acogerse. Vale. Y también le digo que, por ejemplo, esta propuesta que mi equipo ya está en marcha, inicial, la debatiremos con todos los grupos de la oposición, pero también entenderán que lo tengo que debatir previamente con los sindicatos, que son los que, al fin y al cabo, me tienen que dar esta aprobación inicial, si les parece. Pues, ¿alguna intervención más? Pues pasamos a votar. Bueno, votamos un punto único con la enmienda que mi grupo ha establecido, ¿eh?
Unanimidad. Muchas gracias, señora Martín. Ahora vamos al punto número 4, moción que presenta el Grupo Municipal Unidas Podemos por Málaga relativa a la creación de la feria Hecho en Málaga. Hay dos peticiones de palabra. Según me dicen, hay dos peticiones de palabra. Señor don Héctor Cardoner Müller y doña Carolina Izquierdo Zamora. ¿Quién ha sido primero? ¿Quién ha presentado primero la...? 927 y 927, no presentado según la hora. Los 622, 722, ¿no? Bueno, por eso, pero la hora pone la... Bueno, como ya está incorporado el señor Cardoner. 3 minutos, ¿no? Bueno, pues empieza a contar. Tiene usted 3 minutos en su intervención. Vale. Hola, buenos días. En primer lugar, queremos agradecer que nos hayan dado aquí, que podamos hablar aquí. Gracias a Nicolás, que nos lo ha organizado. Con esto también queremos aclarar que no venimos de parte de ningún partido político en concreto, que venimos en motu propio, ¿vale? Nosotros, como ya he dicho, somos Héctor y Carolina, somos artesanos de aquí de Málaga, llevamos afincados aquí en Málaga mucho tiempo, ¿vale? Y lo que venimos es a solicitar un espacio y fondos para la creación de un mercado, el Hecho en Málaga, ¿vale? Queríamos también daros a ver, porque seguramente nos habréis visto en muchos mercados aquí en Málaga, a nosotros, a nuestros compañeros, y queremos dar una visión correcta de lo que es la situación actual hoy en día de los mercados artesanales, ¿vale? En Málaga hoy en día hay muchos mercados organizados, pero estos mercados organizados están organizados por empresas privadas que al final ponen un precio al suelo público que nosotros vamos a reutilizar. Muchas veces estas empresas, a falta de artesanos que quieran participar, pues acaban contratando a gente que no son auténticamente artesanos, ¿vale? Que es producto low cost, es producto comprado, es producto, bueno, manufacturado, digamos, pero no es producto artesanal. Entonces, claro, una feria que se considera artesanal tendría que tener unos criterios mucho más elevados de producto para llamarse artesanal. También esto contrae que, bueno, la competencia desleal existe, porque un productor que compra, manufactura, nunca se puede comparar con un artesano que tiene que echar muchísimas horas en casa, muchas horas de venta, de hoy en día venta online, venta de todo tipo. Y es muy fácil ir, comprar y vender a un precio mucho más barato porque no tiene que hacer ningún otro trabajo. En cambio, nosotros nos encontramos muchas veces en que nuestro producto, si le pones un valor a la hora que nosotros hemos participado, la producción, materiales y todo, no llegamos. Es un producto que es imposible competir con esta gente. Nosotros, bueno, venimos de parte de la asociación Ojo de Patio, que aparte de artesanos también conlleva artistas. Y bueno, otro punto también, claro, el artesano cuando vende un producto de calidad, vende un producto con mucho cariño, que ha sido muchas horas de trabajo, y es el producto que queremos darle a la persona que viene. Una ciudad como Málaga, que sobre todo que es turismo, que es público, que es la imagen que tú vas a dar al exterior, no puede ser que venga un turista, compre un producto presuntamente artesano, lo lleve a su zona y vean al final que no es producto artesano, que lo pueden encontrar en cualquier otro. Por favor, si quiere usted concluir, le doy 30 segundos si quiere concluir. Vale, gracias. Muchas gracias, señor Cardoner. Izquierdo, por favor. Tiene 3 minutos desde que pulse hablar. Buenos días, yo soy Carolina y bueno, con esto que os cuenta mi compañero Héctor, hemos propuesto algunas soluciones. Nosotros creemos que habilitar un espacio y fondos para la creación de un mercado exclusivamente artesanal, dirigido y gestionado por los artesanos. Ponemos como ejemplo el mercado artesanal que se hace en Sevilla, que lo lleva una federación de artesanos, y que este tipo de mercados existen en todas las capitales de provincia de Andalucía, menos aquí en Málaga. En Sevilla trabajan 2 o 3 fechas anuales, que puede ser otoño y primavera, y en este caso sería Navidad.
Y la selección la forma un comité compuesto por los propios artesanos, alguien del Ayuntamiento de Cultura y también un representante del mundo artístico o cultural de la ciudad. Este año en Sevilla, por ejemplo, ha sido del Real Alcázar de Sevilla los que han hecho la selección de productos. Es primordial que esté bien situado el mercado, ya que si el mercado no tiene una buena ubicación, estaremos en la misma situación que antes. ¿Y qué conseguimos? Si conseguimos llevar a cabo este mercado, estaremos fomentando la artesanía de Málaga, dando continuidad a oficios de gran valor tradicional y cultural. Promocionar, dar y visibilidad y valor a la artesanía hecha en Málaga. Nos gustaría crear un sello de hecho en Málaga que dé valor al producto que se venda ahí. Ese sello lo haríamos entre artesanos y personas que sepamos diferenciar este producto low cost que hablaba mi compañero del producto realmente artesanal. Y crear una imagen o marca de artesanía hecha en Málaga. Y ya está, yo no tengo nada más que decir. Estamos deseando de formar parte del movimiento cultural de Málaga con esta actividad que proponemos. Muchas gracias, señor Izquierdo, por su intervención, igual que el señor Cardoner. Le cedo la palabra al señor Eguiglia. Sí, muchas gracias. Agradecer la presencia de Sergio y de Carolina y en general de la asociación El Ojo Patio y los artesanos y artesanas de la ciudad. Creo que en esto nos podemos poner de acuerdo fácilmente. Por un lado, en reconocer el sector artesanal de la ciudad desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, como sector económico, es decir, familias, trabajadores y trabajadoras que viven de ese trabajo, que generan una actividad económica que les permite sustentar a sus familias y como una actividad además muy digna, laboral, que requiere, como se ha hecho con otros sectores de la ciudad, pues un apoyo por parte de este ayuntamiento para que puedan desarrollar su actividad, ¿no? Está la perspectiva económica como sector productivo, como sector económico que ya digo genera puestos de trabajo y una actividad económica para muchas familias de la ciudad. Pero por otro lado está el valor cultural y de identidad que tiene este sector específicamente, ¿no? Porque mantiene una perspectiva cultural, mantiene vivas tradiciones, mantiene vivos oficios y presenta y está vinculado, digamos, a un sector que es especialmente creativo y que supone, bueno, una presentación al mundo también, en una ciudad tan turística, sobre el talento y la creatividad de los artesanos y artesanas de nuestra ciudad. Creo que somos todos conscientes de la dificultad que ha tenido la globalización económica para este tipo de sectores. Lo que señalan Sergio y Carolina, creo que lo hemos visto todos en las ferias, cuando paseamos con nuestra familia, niños, niñas, donde conviven artesanos y artesanas que generan muchísimo, que digamos que les cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo producir sus productos, que tienen un plus de innovación y de creatividad en los materiales que producen, conviven con otro tipo de negocios que, bueno, no voy a cuestionar su legitimidad, pero que consisten fundamentalmente muchas veces en ir al polígono, comprar productos importados de muy bajo coste y lamentablemente, no siempre, pero en muchos casos, vienen además con una producción que no es especialmente ejemplar en cuanto al respeto de las condiciones laborales, cómo son producidas, etcétera, etcétera, y que se ven compitiendo artesanos con puestos que son productos importados, que por lo tanto hay también, digamos, un dumping en cuanto a los precios, que los ofrecen mucho más baratos y le supone una competencia que pone a estos artesanos y artesanas de nuestra ciudad, que deberíamos cuidar, proteger y promover, en una situación dificultosa. Por lo tanto, lo que ponemos sobre la mesa es algo que ya se está practicando en muchas ciudades. Se puso el ejemplo de Sevilla, pero pasa en otras muchas ciudades, que es crear esta marca y esta feria de hecho en Málaga, que permita dar un marco regular y dar un marco normativo y unos reglamentos para, por un lado, generar ferias específicas de artesanas en las fechas navideñas, pero en otras fechas, que se puede ser la primavera o en otros momentos, generar una feria específica de hecho en Málaga donde dar a conocer y promover. Disculpe, señor Eguiglia, termine. Donde promover y dar apoyo a este sector. Un aspecto que consideramos muy importante es la participación de los propios actores, porque son ellos los que conocen muy claramente cómo es el sector y cómo funciona y cómo se puede regular. Hemos propuesto, le hemos trasladado a los otros grupos una serie de enmiendas que hemos planteado después de
de trabajar en profundidad con la asociación, que creemos que enriquece la moción y, bueno, confiamos en que podamos sacar adelante esta iniciativa. Gracias. Señor Eguilia, me dice la secretaria que no tiene copia de la... ¿Se me la podía acercar, por favor? Muchas gracias. Por parte del señor Casá, va a intervenir. Señora Murillo. Bien, buenos días. Agradecer a los representantes de Ojo de Patio que hayan venido hoy hasta aquí a trasladar sus inquietudes. Disculpar la ausencia de nuestra compañera Carmen Sánchez, que es además la responsable de comercio y que también ha trasladado aquí algunas iniciativas relacionadas con el área del que hoy estamos hablando. A esta iniciativa que se propone yo además le añadiría otro componente y es un componente verde, porque estamos hablando de fomentar la producción local y el consumo local. Lo verde no es solamente poner placas fotovoltaicas o reciclar, lo verde también es consumir de cercanía, producir en la cercanía. Normalmente es que pensamos siempre en los mercados municipales cuando hablamos de consumo verde de kilómetro cero, pero esto también es kilómetro cero. Además, a mí me gustaría poner en valor, aunque ya se ha dicho, que son iniciativas que promueven un empleo de calidad, un empleo familiar y un empleo que además es sostenible y agradable con el medio ambiente, que creo que también es algo que hay que destacar. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta iniciativa, nos parece muy importante y enfatizamos en el hecho de que es una iniciativa que también debe ser participada con los distintos colectivos, porque hay distintas iniciativas en nuestra ciudad. He conocido la Feria de Sevilla porque he vivido allí varios años. Tengo que decir que es un éxito, es bastante bien acogida por la ciudad, por los vecinos y por las vecinas. Y es verdad que yo creo que aquí en Málaga sería un proyecto que podría funcionar y ser también muy acogido y valorado. Y por último, bueno, pues recordar que también desde nuestro grupo se han presentado varias mociones en este sentido y que, bueno, que esto viene dentro de lo que es nuestro discurso también y que por eso vamos a apoyar la iniciativa. Muchas gracias. Sí, intervención, señor Casá. No está. Y por el Grupo Popular, señora Pérez de Siles. Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, nosotros interpretamos esta iniciativa la interpretamos con carácter propositivo, la interpretamos con espíritu constructivo y bueno, nosotros de hecho compartimos muchas de las cosas, ¿no?, que ustedes plantean en su tenor literal. No obstante, a mí me gustaría aclararle algunas cuestiones que tienen que ver con las enmiendas que posteriormente también les quiero plantear. Se ha dicho aquí en esta mañana, ¿no?, en nuestra ciudad hay diferentes alternativas, hay diferentes mercados artesanales, hay 3 con carácter permanente que prestan servicio efectivamente a muchos de nuestros artesanos, no solamente de Málaga capital, también de la provincia, y uno que con carácter itinerante, bueno, pues expone y vende productos ecológicos, ¿no?, que también tienen que ver con muchas disciplinas de la artesanía y de nuestros productores malagueños. Además, contamos con distintos planes de aprovechamiento que se ubican y que se sitúan en torno a fechas interesantes, ¿no?, fechas que tienen que ver con distintos emplazamientos y sobre todo con fechas señaladas, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con la Navidad y también con la celebración de conciertos y de algunos eventos deportivos, por ejemplo, interesantes en nuestra ciudad, y estos planes de aprovechamiento se cierran directamente por vía convenio o por vía contrato de concesión con distintos colectivos artesanales, todos malagueños. En cuanto a la marca, todas estas iniciativas pues, se engloban en el contexto de la marca Mercados de Málaga y luego cada uno de ellos se identifica con una imagen específica que generalmente lo que refleja es el lugar, el entorno en el que normalmente se ubican todos estos mercados. Respecto a la marca que ustedes ponen como ejemplo, la marca de Hecho en Sevilla, aprovechando su iniciativa hemos tenido la oportunidad de estudiar en profundidad por si había algo de lo que nosotros pudiéramos servirnos también en el ayuntamiento, y corresponde a planes de aprovechamiento que son muy similares a los que ya tenemos en marcha en este ayuntamiento. Es decir,
puntúan con carácter preferente a que efectivamente el producto sea hecho, materializado en Sevilla, pero no es determinante para la venta o la explotación de esos productos en sus planes de aprovechamiento. De hecho, valoran con carácter predominante lo que también valoramos en Málaga y es precisamente que los comerciantes, que los artesanos estén empadronados, estén domiciliados fiscalmente en Málaga, en Sevilla, como es el caso de Málaga. Por tanto, nuestro objetivo es seguir efectivamente ofreciendo espacios que permitan esta explotación comercial en distintos emplazamientos de la ciudad, no solamente en el centro, porque muchas veces son los propios comerciantes del centro, de los planes de aprovechamiento que ya tenemos en marcha, los que nos recomiendan que no lo ubiquemos en entornos cercanos al centro. Sí, puede proseguir. Entre ellos la competencia. Y bueno, sí me gustaría pues anunciar, porque de hecho todavía no se ha anunciado en prensa, una celebración de un encuentro que vamos a poner en marcha los días 26, 27 y 28 de este mismo mes, que es la organización de una feria de artesanía, que la ponemos en marcha con la Federación de Artesanos de Málaga, con la colaboración de ProMálaga. Yo agradezco a su concejala que nos acompaña, que haya apostado precisamente por este colectivo de artesanos malagueños. Se llama Artstechtum y tendrá lugar, como digo, los próximos días 26, 27, 28 y bueno, pues no solamente es un lugar de encuentro, de visibilidad, de espacio para comercializar productos de artesanía, sino sobre todo es un espacio de encuentro de creadores, de talento y un espacio que al final queremos que se convierta en un sitio de referencia y que se concrete en nuestra ciudad pues una feria donde se englobe el talento no solamente de nuestra provincia, que lo hay sin duda, sino también experiencias artesanales muy interesantes de toda Andalucía y de España, ¿por qué no? Muchas gracias. Señor Igilia, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Así como suele ocurrir muchas veces, ¿no?, que tenemos algunos debates, lo que evidentemente se hacen cosas. Reconozco que se hacen cosas en materia de mercados artesanales. Ahora comenta usted que se va a hacer esta feria, que no sé si va a tener un carácter anual o va a ser una experiencia puntual que se va a hacer. En todo caso, lo que nosotros planteamos son cuestiones que consideramos que son interesantes a tener en cuenta, que es esta cuestión de la marca Hecho en Málaga. Creemos que o instamos al equipo de gobierno que tome en serio la reflexión y pensar lo positivo, los pros que podría generar poder crearla, como incluso para la promoción de la ciudad, para poder potenciar y poner en valor la producción local. Entiendo que los mercados tienen su nombre, Mercados de Málaga, pero lo que proponemos es algo complementario, ¿no?, que es que no solo sea el mercado de Málaga, sino que se ponga en valor el producto que ahí se vende, ¿no? Porque como señalaba, en muchos de estos mercados nos podemos encontrar situaciones que, por poner un caso, sí, para terminar. Que señalaban los artesanos de que se puedan, por ejemplo, ¿no?, vender productos que son importados, que se compran y que se puedan encontrar en cualquier otra ciudad. Por lo tanto, veo importante lo de que por lo menos que se estudie la posibilidad de crear esta marca Hecho en Málaga. La participación, celebro lo de la Federación de Artesanos, le sugeriría que inviten también a otro tipo de asociaciones que hay en la ciudad y que se reglamente el carácter. La reglamentación es muy importante de lo que se entiende por un producto artesano. Y en Sevilla creo que lo han hecho relativamente bien también, en cómo los dosieres y el tipo de información que le piden al productor para poder de alguna manera comprobar que el producto efectivamente que se está vendiendo tiene el carácter de lo que los propios artesanos reivindican como artesanía, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Señor Casal, el Grupo de Iniciativa Socialista no se va a intervenir. Por el Grupo Popular. Pues nosotros no tendríamos problema en aprobar su iniciativa siempre y cuando lo oriente, como acaba de hacer, en ese contexto de estudiar. Le explico el porqué. Porque la propia Diputación Provincial, cuando creó la marca de Málaga de Moda, pretendió incluir dentro de esta marca varios sellos de artesanía que ya estaban registrados de la provincia y también del resto de Andalucía, estaban registrados en la Junta. Se intentó esa comunicación con la Junta en aquel momento para integrar estos sellos dentro de la marca de Málaga de Moda. Es decir, hubo problemas jurídicos que finalmente no permitieron el integrar una marca parecida a la que ustedes están planteando en este momento relativa a la artesanía, con lo cual yo no tengo inconveniente
en que se estudie jurídicamente y vemos si es posible implementarla. En este caso, yo creo que incluso sería interesante con la Diputación Provincial, no solamente. Sí, y también le pediría que concretase, bueno, pues no solamente se limitase a estudiar estos emplazamientos en espacios céntricos. Por eso mismo que le he dicho, porque hay muchísimos emplazamientos que son interesantes, atractivos a efectos de público, de turismo en el resto de la ciudad y, sin embargo, en el centro de Málaga hemos tenido experiencias como el mercado de artesanos, que también pusimos en marcha en la zona de la Marina, y que los propios comerciantes del Paseo del Parque nos pidieron que, por favor, retirásemos y no volviéramos a celebrar porque entraban en conflicto con su propia venta, con lo cual estudiar otros emplazamientos que pudieran ser interesantes para la celebración de una feria parecida, no circunscribirnos exclusivamente en el centro de la ciudad. Muchas gracias. Me comenta la secretaria que hay entregada un texto de enmiendas, de autoenmiendas a la propia moción, que entiendo son 4 puntos que sustituyen por completo al anterior o se añaden. Están retocados algunos aspectos, sí. Lo que proponemos es que los que, digamos, que se adopten o que, bueno, se sometan a votación o que ahora enmendemos en función de lo que plantee más concretamente la señora Pérez de Siles, pero que lo que proponemos es que se adopten los que hemos presentado como enmienda. Vale, entonces, digamos que quitamos del debate los 3 puntos que aparecen en la moción, nos centramos en los 4 puntos que son como una autoenmienda, sí. Y entiendo, señora Pérez de Siles, que de los 4 puntos usted conoce el tenor literal de los mismos y va a modificar. Va a proponer una enmienda a los. El Grupo Municipal Socialista también lo conoce. Los 4 puntos nuevos. Pues con lo que usted diga procedemos a la lectura y si se tiene bien pues se vota. El Ayuntamiento de Málaga se compromete a organizar en un espacio interesante y atractivo de nuestra ciudad la feria que estudie la posibilidad de promover la marca Hecho en Málaga. Sí, la feria que estudie la posibilidad, sí, o sea, la feria. Una feria que estudie un poco raro. Una feria que estudie, no pega. Un espacio, Bueno, aquí yo pondría antes de la celebración de la feria, estudiar la posibilidad de promover la marca Hecha en Málaga y la organización de la feria. El Ayuntamiento de Málaga se compromete a estudiar la promoción de la marca Hecho en Málaga. Y ya continuaríamos. Y se compromete a organizar en un espacio interesante y atractivo de la ciudad. El resto lo podemos dejar igual. Bueno, en el segundo punto igualmente se compromete a organizar el espacio céntrico. Aquí igualmente volvemos a espacio interesante y atractivo de la ciudad. ¿Perdón? No hace falta. Entonces quedaría el primero y segundo, tercero y cuarto tal como están, y el primero, el Ayuntamiento de Málaga se compromete a estudiar la promoción de la marca Hecho en Málaga y se compromete a organizar en un espacio público interesante y atractivo de la ciudad la feria Hecho en Málaga, que contará con puestos ocupados íntegramente por pequeños y medianos emprendimientos e iniciativas económicas y productivas artesanales de distintos rubros, artesanía, diseño textil, decoración, luthier, etcétera,
cuyos productos se han elaborado en la ciudad de Málaga. Y el siguiente, sustituir en vez de espacio público céntrico solamente por espacio interesante y atractivo de la ciudad, ¿no? Perfecto. Bueno, pues con esos 4 puntos autoenmendados y enmendados a su vez, procede la votación. Unanimidad. Procede ahora regresar al punto número 2, que es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana. Ahí también solicita una comparecencia a este respecto, pero bueno, es difícil compaginar en el desarrollo una moción y una comparecencia. Entonces, procede entonces el debate de este punto y tiene usted la palabra, señora Murillo. Bien, buenos días de nuevo. Desde el Grupo Socialista hemos sabido por la prensa que actualmente se está modificando la ordenanza de las plusvalías y todo apunta que en esa modificación todo va a seguir igual y el señor de la Torre seguirá incumpliendo su promesa de acabar con las plusvalías mortis causa. Una promesa oportunista que hizo en la campaña electoral durante el debate en las elecciones municipales de 2019. Una promesa que después metió en un cajón y que no volvieron a sacar hasta que de nuevo estuvimos en campaña electoral. Y en ese caso fue usted, señor Conde, quien hizo una entrevista y nos explicó que el compromiso era reducir la plusvalía mortis causa un 12,5% cada año hasta acabar con la plusvalía mortis causa. Y lo que vemos es que no aprovechan ustedes la modificación que están haciendo para dar cumplimiento a esa promesa del señor de la Torre, una promesa que además hizo sin ningún condicionante. Si el señor de la Torre no cumple su promesa de acabar con las plusvalías mortis causa, lo único que demuestra es que es un oportunista, un vendehumo y que no merece el sillón de alcalde. Y yo sé que este debate para ustedes es incómodo y por eso ayer sacaron esta nota de prensa. Y intentaron que creyéramos que con la tramitación que están haciendo, lo que ustedes hacían era que tenían la voluntad de reducir la plusvalía un 36%. La verdad que cuando vi el titular pensé que es que se estaba sacando un as de la manga para sortear hoy este debate incómodo de hacer frente a que el señor de la Torre no ha cumplido su promesa de acabar con la plusvalía mortis causa. Pero no es un as que se saca de la manga, es un truco de ilusionistas y de los malos, porque lo único que está haciendo con esta modificación es dar cumplimiento a la sentencia del 26 de octubre. Además, hablan aquí en esta nota de novedades, incluyen novedades en la ordenanza que obviamente son las novedades que están obligados a incluir porque así lo dice la sentencia. Lo que no han incluido es una novedad que sí era voluntaria incluir, una autorización potestativa que permite a los ayuntamientos aplicar un coeficiente reductor de hasta 15% en el valor catastral de la vivienda, lo que de facto significa que este ayuntamiento ha decidido no contemplar la posibilidad de reducir la cuota de plusvalía que pagan los vecinos. Tampoco hay que olvidar que en este proyecto parece que ustedes pretenden aplicar los coeficientes máximos permitidos en la ley y al final lo que vemos con estas decisiones que parece que ustedes están tomando es que imponen el afán recaudatorio a la justicia redistributiva y que además se olvidan de dar cumplimiento a la promesa de eliminar la plusvalía mortis causa, una promesa que empieza a oler como los proyectos faraónicos que deambulan por la mente del señor de la Torre, que nunca fueron y que nunca serán, como el embovedado del Guadalmedina, el Museo de las Gemas o ese puente sobre la bahía. Déjense ya de anuncios trucados. Sí, para terminar. Déjense ya de anuncios trucados porque el único anuncio que queremos escuchar es que se eliminan las plusvalías mortis causa en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Casá. Señor Sigilia, ¿puede intervenir? Sí, muchas gracias. El titular de este debate es que el Partido Popular ha engañado a los malagueños y a las malagueñas y a los vecinos y vecinas de la ciudad de Málaga. En el año 2019, pero lo venían haciendo hacía ya en otras fechas, anunciaron de que iban a poner fin al impuesto mortis causa mediante una serie de medidas, ampliando los rasgos, por ejemplo, en el tema de la convivencia,
para disminuir o ampliar el tema de la bonificación. Después anunciaron una bonificación parcial anual para ir disminuyéndolo paulatinamente hasta que se dé por terminado a lo largo de 8 años. Por lo tanto, ese es el titular. Han engañado a los vecinos y a las vecinas de la ciudad y los tienen que mirar a los ojos y explicarles el motivo, si fue mera propaganda electoral o fueron anuncios de estos que se suelen hacer con carácter electoralista, pero que después se incumplen o terminan en un cajón. Pero los instrumentos fiscales, como dice la Constitución, deben ser progresivos, deben contribuir a la equidad y a la igualdad de los ciudadanos. Y el debate sobre la plusvalía es útil para analizar la política fiscal y la concepción de las políticas públicas que tiene el Partido Popular. Por un lado, la demagogia fiscal. Han hecho bandera, porque entienden ahí que hay una posibilidad de extraer votos, de esta consigna de la bajada masiva de impuestos. Pero cuando uno pone una lupa y lo analiza en detenimiento, se da cuenta que no es más que mera propaganda y estrategia de comunicación política electoral, porque no le bajan los impuestos a toda la población. Cuando uno lo analiza con lupa, se da cuenta que tienen un tratamiento bien diferencial y toman medidas de disminución fiscal siempre orientadas a los sectores más acaudalados, a los sectores que tienen más recursos, y sin embargo a la población de a pie no le aplican esa supuesta bajada fiscal, y el caso de las plusvalías mortis causa es una buena muestra de ello. Meten en un mismo saco la plusvalía intervivos de compraventa que la plusvalía mortis causa, como el anuncio que hizo usted, señor Conde, creo que en el día de ayer, cuando sabe perfectamente que no es lo mismo. Segundo, la ineficiencia en la gestión de los recursos municipales. Usted dice, si nosotros quitamos la plusvalía mortis causa, no vamos a tener recursos para afrontar los gastos sociales, etcétera, que hace el Ayuntamiento de Málaga. Sin embargo, cualquiera que estudie en detenimiento la organización del Ayuntamiento y de los presupuestos se da cuenta que hay mucha grasa y poco músculo. Usted, si se tomara en serio la austeridad por arriba, no la austeridad que pagan los vecinos, la austeridad en el gasto superfluo del Ayuntamiento, hubiera tomado las medidas para achicar gastos innecesarios y poder tener más recursos. Y después, la cuestión de la aplicación del IBI diferenciado. Me voy a cansar, se nos va a terminar la legislatura y usted no hace la tarea con eso. Termino, permítame que termine. Puede terminar. Porque la merma de ingresos que efectivamente si usted quita o bonifica totalmente la plusvalía mortis causa, efectivamente va a suponer una merma de ingresos para las arcas municipales. Cualquiera eso lo entiende y lo comprende. Sin embargo, si usted aplicara como es debido el instrumento del IBI diferenciado, que ya van pasando larguísimos años en lo que usted dice que va a hacer estudios, lo va a aplicar, y sigue sin hacer absolutamente nada, se podrían conseguir ingresos para compensar justamente la pérdida de ingresos que supondría eliminar el impuesto de mortis causa. Por lo tanto, demagogia, gasto superfluo, inacción y engaño a los malagueños y a las malagueñas. Bueno, voy a tratar de... La verdad es que me hubiera gustado haber comparecido en primer lugar antes que la moción. La moción es un elemento más político, más arrojadizo y más si se expresan los términos que se han expresado por parte de ustedes y que me obliga a contestar de forma contundente, porque en la comparecencia les voy a explicar los motivos de la modificación con algunos más detalles que son los que pude expresar ayer en una rueda de prensa. Mire usted, me parece desleal que ustedes tiren de una fuerte demagogia política cuando hablan de esta cuestión. Sobre todo partiendo de un hecho, señora Murillo. Partiendo de un hecho, y es que son ustedes los discípulos directos de la que fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía y ahora la ministra de Hacienda en el Gobierno de España, aquella persona, Montero, que nos frió a impuestos el verdadero infierno fiscal en Andalucía y que el nuevo Gobierno está reconduciendo y que ahora pretende nuevamente, ahora que está en el Gobierno de España, freírnos nuevamente, satearnos a impuestos de todo tipo. No hace falta que les recuerde el IVA, el IRPF, sociedades, patrimonio, los seguros, la tasa Google, los planes de pensiones, las bebidas azucaradas, las cuotas para los autónomos, además de eliminar la reducción por tributación conjunta y alargar de nuevo el periodo de cálculo de las pensiones. Un modelo de gestión que además se nos anuncia que con Bruselas se va a pactar un incremento en los ingresos del Estado de 80.000 millones de euros, al que vamos a ponerle un verdadero
muro de contención. No estamos dispuestos a que los españoles tengamos que sufrir una malísima gestión que está compensada por una fuerte subida impositiva a las clases medias, a las clases trabajadoras y a todo tipo, a todo ser humano y viviente en nuestro país. Mire usted, pero al margen de esa demagogia, es decir, ustedes piden aquí lo que no hacen donde gobiernan, ustedes hacen, y usted, señora Murillo, tira de argumentario y hace caso omiso, sigue con su traín, con su, en fin, la rueda o los argumentos que le han ido suministrando, y usted hace caso omiso pues a la información que ya en el día de ayer pudieron conocer en un detalle mayor y lo van a conocer a nivel de comisión. Mire usted, el Ayuntamiento de Málaga va a bajar las plusvalías a partir del mes de abril un 36% de media. Un 36% de media. Tanto la plusvalía intervivo como la plusvalía mortis causa. La plusvalía mortis causa baja un 36% de media a partir de abril para todos los malagueños. Eso es incontestable. Que ustedes hagan de demagogia diciendo que esta es una medida del Gobierno de España, a mí me parece poco serio. Si aquí el Gobierno de España viniera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como hizo el Gobierno de Aznar con el IAE, compensando a los ayuntamientos de España por esta bajada tan fuerte de ingresos, les recuerdo, casi 19 millones de euros que se disminuyen de los ingresos municipales, asumimos nosotros en solitario, los malagueños, a pulmón esta bajada de impuestos. Señor Igiglia, impuestos que se bajan tanto a las mortis causa como a esa progresividad que usted comenta. Las empresas inmobiliarias, todas esas te van a ver beneficiadas de esta modificación normativa, esta transposición del Gobierno de España. Insisto, un 36% de euros de media que se va, un 36% de media que se va a bajar en todos los recibos de plusvalía. Entonces, que vengan ustedes aquí a tratar de afearnos esta conducta, a tratar de decir que no estamos cumpliendo. Mire usted, cuando nos comprometimos, ustedes omiten, y lo hacen a caso hecho, la realidad que hemos sufrido todos los malagueños y, bueno, y por supuesto todas las administraciones públicas, que es la situación de pandemia. La situación de pandemia con una caída fortísima de los ingresos, con una reconducción de todo tipo de gastos en materia social, en materia de reactivación económica, en materia de inversión. Hemos tenido que reaccionar como jabatos a esta situación con los recursos que teníamos. Y aún así ustedes, lo que pasa es que esto se olvidan automáticamente y son poco serios y plantean que tenemos que sí o sí bajar, seguir bajando pues, los impuestos, pero además no proponen alternativas. O sí proponen alternativas. Y les recuerdo el documento de alegaciones que usted, señora Murillo, su grupo político, señor Pérez, aportó al presupuesto municipal. ¿De dónde pensaban sacar la eliminación de los ingresos de la plusvalía? Se lo digo, de la dependencia. La partida económica está con nombre y apellido, de la dependencia. Me parece poco serio. Ustedes no plantean una alternativa. Voy terminando. No plantean una alternativa plausible, una alternativa que suponga la verdadera adecuación de esa disminución de ingresos a los gastos que tenemos que someter. No tenemos, como usted dice, señor Giglia, tanta grasa, como usted dice. Nosotros tenemos unos impuestos que llevan congelados 17 años, les guste o no. Y termino diciéndole, y ahora en la segunda intervención, pues haré un poco de más referencia a algunas cuestiones adicionales, que ustedes no nieguen la mayor. No nieguen la mayor. Esta modificación de ordenanza que vamos a aplicar supone una bajada real del impuesto. Supone un 36% de bajada del impuesto. Eso espero que estén a la altura de esta cuestión, que no apliquen demagogia y que soliciten al Gobierno de España, como vamos a hacer todos los ayuntamientos de España, que compense esta caída de los ingresos para que podamos seguir aplicando pues, políticas fiscales, como hace el Ayuntamiento de Málaga, de reducción. Hemos conseguido hacer en 3 años esa reducción del 12,5% de la plusvalía mortis causa, merced a ese 36% que estamos aplicando en esta próxima modificación. Señora Murillo, tiene usted la palabra.
Bien, pues la verdad que demagogia la suya, porque es que hace 10 días el señor de la Torre dice no tiene sentido rebajar la plusvalía en Málaga. Sin embargo, ayer nos salen ustedes con este titular de que se rebaja la plusvalía un 36%, haciéndonos creer que son ustedes desde el Ayuntamiento de Málaga quienes han tomado esa decisión. Queda claro, si se comparan los dos titulares, que ustedes no tenían voluntad de rebajar la plusvalía. ¿Que se han encontrado con esto de casualidad cuando han visto que al aplicar la sentencia, porque yo prefiero hablar de la sentencia, al aplicar la sentencia se ha reducido la plusvalía para todos los malagueños y también en otras ciudades, no solamente en Málaga? Así que demagogia la suya, que no querían bajar este impuesto. Hable de todo, habla de usted de todo, menos de la moción. ¿Va a cumplir el señor de la Torre su promesa? ¿Va a eliminar la plusvalía mortis causa, sí o no? Si no han cambiado las plusvalías en 5 años que lo llevamos pidiendo... Sí, puede seguir para terminar. Socialistas, ¿por qué tendríamos que creer que lo van a hacer ahora? La verdad que si ahora lo vuelve a anunciar, yo no me lo creería, porque está claro que ya estamos en año preelectoral. Y por último, la verdad que hay que tener morro para intentar marcarse el tanto de que son ustedes los que bajan la plusvalía a los malagueños y al mismo tiempo pedirle al Gobierno de España que se haga cargo de la minoración de ingresos. Estamos lo de siempre. Invito yo, pero pagas tú. Ese es el discurso que ustedes tienen siempre. Y alternativa, acuérdese que este año, vía Gobierno de España, llegan 20 millones de euros más a las arcas municipales. ¿Cuánto va a ingresar este ayuntamiento de forma extraordinaria de la Junta de Andalucía? Yo se lo digo, 160.000 euros. No da ni para los nuevos cargos de confianza. A ver si le pone usted las pilas a la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Señor Iguilia. Usted nos interpela cuando la responsabilidad fundamental es suya, señor Conde, pero aún así se lo vamos a decir. Y nos dice, ¿de dónde podemos sacar el dinero y cómo podríamos acomodar económicamente una medida si rebajáramos, si cumpliéramos con lo que prometimos? Porque al fin y al cabo lo prometió. Aquí tengo yo los papeles y usted lo sabe muy bien. Ahora espero que se lo explique a la gente. Por un lado, un holding municipal caótico y oneroso. Si usted se hubiera tomado en serio optimizar y dar un carácter mucho más eficiente a la estructura municipal, le aseguro que ahorraría dinero, se lo aseguro. Igual se queda alguna gente cercana al entorno del partido sin trabajo, pero ahorraríamos dinero para el ayuntamiento. Asesores y cargos de confianza. La fiesta del capítulo 2. Usted externaliza y tiene el trabajo con las contratas sin que haya el control pertinente y ahí también se ahorraría dinero. Y tómese en serio de una vez lo del IBI diferenciado, porque algo va a recaudar. Y usted dice, no es lo que ustedes dicen. Siempre nos dice la misma respuesta. Vuestros cálculos están equivocados, son muy optimistas. No recaudaríamos tanto. Bueno, haga el estudio de todo el ejército de asesores. ¿No puede poner uno a hacer ese informe riguroso y ver si usted cobra, porque está cobrando el IBI diferenciado, ya se lo hemos dicho, 30-40% menos que las grandes ciudades? Si usted lo actualiza eso, ¿cuánto dinero recaudaríamos? Y eso se lo podría quitar a las familias que tienen que pagar una herencia. Muchas familias, digamos, de los barrios populares, y usted lo sabe, que injustamente tienen que estar pagando esta plusvalía mortis causa. Por lo tanto, hay muchas cosas para hacer. Lo que falta es voluntad política para hacerla. Y va pasando el tiempo y usted muestra que no la tiene. A ver, ¿qué parte de la película ustedes todavía no entienden? Yo es que no me lo explico. Ustedes, que los considero personas con sentido común y digamos, con conocimiento de causa. Les estoy diciendo que a partir de mes de abril la plusvalía mortis causa no baja un 12,5 ni un 24, baja un 36%. ¿Qué parte de mi expresión no entienden? No entienden. Y que además esa bajada de ingresos por importe de 19 millones de euros lo asume en solitario este ayuntamiento. ¿Qué parte de la película no entienden? Que me hable usted de que invito yo y pagas tú. Pero si es que eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Es que el Gobierno de España le ha metido la mano a todos los ayuntamientos de España diciendo, os quito estos ingresos, pero no os voy a compensar. Y encima y me lo tenéis que agradecer, porque estáis bajando la plusvalía. Me parece poco serio, no. Me parece de una falta de lealtad a las administraciones locales enorme y con enormes consecuencias económicas. Hay ayuntamientos que no pueden cuadrar números por esta cuestión. Y sin embargo nosotros vamos a aplicar
con todas las consecuencias, esta medida que supone, ya les digo, que no estoy hablando de programa electoral, pero se está cumpliendo el hecho de bajar un 36% la plusvalía municipal y la pagan los malagueños, no la paga el Gobierno de España. Hagan el favor de hacer ese ejercicio de reflexión, que creo que es de sentido común. Y esto no han tenido ustedes que proponer ninguna medida alternativa. Bueno, sí, cuando la hacen por escrito, y yo le pido que usted haga las suyas por escrito, señor Guilia, por escrito, que quede claro, cuando dice usted de eliminar un organismo, que lo diga, porque luego hay personas detrás de eso. No, pero con nombre y apellido, que lo diga y lo estudiaremos. Igual que hizo el señor Pérez y la señora Murillo con las enmiendas al presupuesto que pretendían quitar las plusvalías, quitando la dependencia. Ahí está, porque usted puede verla y yo le facilito para que usted vea cómo lo proponen, porque en el fondo no tienen una alternativa. Porque en el fondo cuando gobiernan no lo hacen tampoco. Eso es lo triste. Y sin embargo están tirando demagogia y sobre todo lo que más me duele es que no reconozcan ni siquiera lo que va a ocurrir a partir del mes de abril. Es que me parece de una falta de la aplicación del más sentido común de los sentidos. Que pensemos que aquí no vamos a hacer nada cuando estamos bajando la plusvalía mortis causa. Y, por cierto, señores Iglia, plantean la bajada, sobre todo la señora Murillo, el Grupo Socialista, la bajada del 15% de los valores catastrales, cuando saben ustedes perfectamente, porque lo hemos explicado, y están los técnicos aquí de Gestisam para refutarlo, que el valor de mercado de las viviendas en Málaga es muy superior a los valores catastrales. No tiene sentido, la norma no dice eso. La norma dice que tienen que adecuarse, no que aumentemos la diferencia. Y que esta medida afecta a todos, a ricos, a pobres, a empresas grandes, a empresas medianas. Este tipo de medidas me parece que son café para todos, no son las más recomendadas. Si queremos seguir haciendo modificaciones en la plusvalía mortis causa, buscaremos otras vías alternativas y no esta que hemos tenido, con la que hemos tenido que arrancar, que supone un 36% para todo el mundo, independientemente de su situación económica. Es así, y se lo explicaré un poquito con más detalle en la comparecencia. Yo, señora Murillo, le planteo una enmienda, porque me parece poco serio plantear las cosas como usted las plantea en su acuerdo y sin tener en cuenta lo que le estoy diciendo de la bajada real de la plusvalía mortis causa a partir del mes de abril. El Ayuntamiento de Málaga, instar al Ayuntamiento de Málaga a que, una vez aprobada la modificación de la ordenanza que regula el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, adaptada a la nueva regulación, se entiende con ese 36% de bajada, continuará bajando el impuesto en los supuestos de mortis causa. Continuará, porque se va a bajar un 36% a partir del mes de abril, implementando nuevas bonificaciones y considerando la posible compensación del Estado, como pedimos desde la FEM, y la evolución de la pandemia. Esto es hacer un texto de sentido común acorde a la situación real de lo que ha ocurrido y a la bajada real que se va a producir a partir del mes de abril de este año. Si acepta la enmienda. No aceptamos la enmienda porque no aceptamos el marco que nos está poniendo en esa enmienda. El marco es aceptar que ese 36% que baja la plusvalía es porque el señor de la Torre da cumplimiento a su promesa electoral. Y no es así. Es una casualidad que se han encontrado ustedes en el camino, que lleva 2 meses quejándose de que tiene menos ingresos por plusvalía en este ayuntamiento y ahora usted eso lo ha transformado en que van a bajar ustedes la plusvalía en la ciudad. No aceptamos el marco y, por tanto, no aceptamos la enmienda. Perfecto. Que no lo pagamos, quiere decir usted que no pagamos esa bajada, que no la pagan otros, ¿no? Me parece del todo poco serio lo que usted está diciendo. Hay una bajada real del 36%. Me parece increíble, vamos. Y que traten de ponerse una medalla que no les corresponde. Pero seguiremos insistiendo en la compensación y nos pondremos de frente a ustedes cuando vengan aquí a rescatar sucesiones y donaciones, se lo recuerdo. Bueno, he pedido posición de enmienda y ha ido mucho más allá de decir un sí o un no, por eso le amortiguado yo la. Pero bueno, no hay ningún problema. Procede la votación entonces de este punto, a pesar de que no han aprobado esta enmienda, pues se procede a la votación. Siete votos a favor y 7 votos en contra. Procede de nuevo la votación a este punto. Siete votos a favor y 7 votos en contra. Ejerzo el voto de calidad en sentido negativo. Procede ahora la comparecencia
que me solicita el Grupo Municipal Adelante Málaga, señor Igiglia. Sí. Bueno, evidentemente está relacionada con este tema porque entendemos que es importante que le dé explicaciones. Creo que estamos de acuerdo todos de que cuando se prometen cosas en falso, lo que pierde es la política y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Si ustedes en 2019, como lo vinieron haciendo desde 2011, en innumerables ocasiones, anuncian de que van a eliminar o bonificar en su totalidad a la plusvalía de mortis causa y después no lo hacen, evidentemente quien hace esas promesas y las incumple es el primer responsable, pero genera una enorme desconfianza en las instituciones y en la política y aleja a la gente de la confianza de sus representantes. Le traigo este titular porque en 2019 anunciaron ustedes un acuerdo con el Partido Ciudadano en el que planteaban una serie de cambios que nosotros considerábamos que era positivo, donde planteaban que iban a ampliar la bonificación del 95% a todos los inmuebles con independencia de su valor catastral, en el caso de mortis causa, reduciendo la convivencia, el requisito de la convivencia de 2 años a 1 año. Es decir, todas personas que tendrían que pagar este impuesto de plusvalía de mortis causa si demostraban una convivencia de 1 año, se iba a bonificar el 95% del total de las propiedades o de las viviendas independientemente del valor catastral. Esto lo anunció usted. Aquí está la foto, en el año 2019. Y también esto que era la reducción del 12,5%, en los otros casos paulatinamente hasta los 8 años. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no amplían esta modificación de ordenanza, por lo menos esta bonificación del 95% al conjunto de los valores de la... Sí, independientemente del valor catastral, tal y como lo anunció, reduciendo la convivencia, el requisito de convivencia de 2 años a 1 año, aunque eso, sabe usted que la pérdida de ingresos no va a ser tan sustancial como si lo eliminara de forma completa, pero por lo menos sería una señal importante para la ciudadanía. Entonces, que si por favor nos puede explicar esto y usted nos dirá, también quiero que comente el término, sí, lo siguiente, porque usted apela a que la merma de ingresos que supondría cumplir lo que usted prometió afectaría a los ingresos municipales. Entonces, por favor, comente algo sobre la cuestión del IBI diferenciado y otros instrumentos fiscales que usted no está ejecutando y que le permitirían todo lo que usted recauda por ahí, le va a permitir bonificar y ayudar a las familias que injustamente tienen que pagar esta plusvalía. Pero ¿por qué no lo hace, señor Conde? Gracias. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible en el ánimo de que me puedan entender y puedan ver incluso las bondades de este cambio normativo que vamos a hacer pronto y que además a día de hoy es suficiente para nuestro compromiso. Mire usted, nosotros llevamos en nuestro ADN la moderación fiscal, algo que no hace falta que se lo repita. Llevamos en nuestro programa electoral la necesidad de ir reduciendo paulatinamente el ingreso que recibíamos por la plusvalía mortis causa, por herencia. Usted sabe perfectamente, se lo he explicado alguna vez y al resto de compañeros, el completo marco de bonificaciones que tenemos a día de hoy, que supone que más de 1.400 familias se benefician de hasta un 95% en el pago del impuesto de plusvalía mortis causa en esa vivienda habitual cuando es heredada y existe un requisito de convivencia. Es más, existe un caso adicional que se puso, merced al acuerdo de todos los grupos políticos, donde esa bonificación, independientemente del valor catastral del inmueble, sino simplemente aludiendo a la condición de la persona que fuera pensionista, discapacitado, desempleado, menor de 30 años o víctima de violencia de género que demostrara ingresos inferiores al IPREM por 1,7, independientemente del valor catastral de la vivienda, porque nos podemos encontrar casos de personas que no tengan recursos, pero que estén viviendo en una casa, en el centro, por ejemplo, antigua, que tenga un valor catastral importante, que no se vieran obligados a pagar tampoco el impuesto y tuvieran una bonificación directa del 95%. Prácticamente es eliminar el impuesto. Más del 95% no se puede por ley. Y usted, nosotros
nos comprometemos a seguir caminando en esa línea, de ir reduciendo progresivamente la bonificación, el impuesto de plusvalía amortis causa en los casos de esa vivienda habitual. Nosotros nos encontramos como todo, y tengo que decirlo, me tiene que entender que yo se lo explique. Nosotros administramos una organización que tiene 900 millones de euros, con una serie de ingresos que son los que son, y una serie de gastos que en su mayoría son fijos y que prestan servicios públicos. Y sobreviene en el año 20, en marzo del año 20, una pandemia sin precedentes en esta administración, que nos ha hecho a todos recomponer nuestras cuentas, absolutamente, dar de baja a un montón de gastos que teníamos que dar de baja, de compromisos electorales incluso, y priorizar en el capítulo social, en el capítulo de vivienda, en el capítulo, en fin, la urgente necesidad que teníamos en la calle, con unas caídas enormes de ingresos en la EMT, etcétera, pero que había que mantener. Esa situación a día de hoy no ha desaparecido. Esa situación en el presupuesto del 2022 sigue patente, sigue habiendo en el presupuesto del 22 déficit, por ejemplo, de la EMT, que hay que cubrir por caída de ingresos. ¿Quiere decir esto? Que ya nos hubiera gustado no estar en una situación de pandemia e ir cumpliendo nuestro programa electoral por el que luego se nos va a juzgar a final de la legislatura. Y nuestro programa electoral y nuestro acuerdo estaba en materia de mortis causa, se lo recuerdo, ir disminuyendo, porque no lo podemos hacer del tirón, a razón de un 12,5% acumulativo durante 8 años. Y ahí eso se llegaba al 100%. 12,5 por 8, el 100%. En 2 legislaturas, eliminar esa parte de mortis causa donde se hereda la vivienda habitual y se está pagando por ella. Cuando nosotros sobreviene la situación de la pandemia, empezamos a decir no es el momento para poder hacer cuestiones. Ni siquiera la que usted plantea, que ya en el momento que usted quiera le hacemos las cuentas para que usted las conozca con el equipo técnico, porque las tenemos hechas, que ni siquiera en el IBI diferenciado se saca una cantidad tan importante como para compensar esa caída de ingresos por plusvalía amortis causa. Ni siquiera ahí, ni siquiera ahí. Se lo vamos a demostrar con datos para que usted lo vea, pero además, a puerta cerrada, con los técnicos. No hace falta que usted ni yo presente, que estaré, pero para que usted lo vea, porque al final, si no, todo lo que sea ir variando cada vez más será meter otro tipo de empresas que no son las grandes, que son también empresas pequeñitas, pequeños negocios gestionados a nivel familiar. ¿Quiere decir esto? Que además, sobreviniendo una situación de pandemia, es difícil, además, gravar todavía más la situación que están padeciendo los malagueños. Es decir, compensar un impuesto, la caída de un impuesto, con más impuestos, no es fácil, sobre todo en el momento de la pandemia. Nosotros en las plusvalías mortis causa viene ahora una normativa que viene a dar la razón a quienes estaban diciendo que este impuesto no se podía cobrar cuando se vendiera a pérdida. Y aparece una normativa que ya la conocíamos en la FEM y que ya advertíamos de 2 cuestiones, señor Iguilia, además a este tema le interesa a usted escucharlo. La falta de progresividad en el cambio normativo, porque era café para todos, porque iba a ser para todo el mundo, como se está demostrando, es un 36% de media para todos, independientemente de los ingresos, independientemente de lo que se herede, independientemente de los valores catastrales, independientemente de si la empresa es una empresa inmobiliaria que comercia, que entra en el sector inmobiliario de Málaga pujante y que se va a ver beneficiada a día de hoy, a partir del mes de abril, con un 36%. Esa es la realidad. El impuesto no deja, la normativa que ha puesto el Estado encima de la mesa no deja maniobra alguna a estas situaciones. Hace café para todos. Es más, plantea la posibilidad de bajar los valores catastrales en el caso de que los valores catastrales nuestros estuvieran por encima de los de mercado. En Málaga ya se lo puedo demostrar nuevamente, están aquí los técnicos, para demostrarle con tasaciones periciales que están muy por encima, porque el mercado inmobiliario en Málaga, nos guste o no, para lo bueno o para lo malo, es muy pujante. La gente compra caro porque vende caro, porque la gente venirse a vivir a Málaga es importante. Es importante, es atractivo, quiero decir. Nosotros en esta situación de plusvalía dijimos en todo momento, y está también recogido en hemeroteca, vamos a esperar a la normativa del Estado, a ver en qué sentido nos va a afectar. Porque teníamos casos podían darse casos muy dispares. Desde el gobierno, desde lo que ocurrió con el IAE, que se nos quitó de la noche a la mañana y se compensó por el gobierno de España, eso ocurrió.
todos los gobiernos, independientes de su color político, municipales, recibieron una compensación y la seguimos recibiendo a día de hoy por esa eliminación que se hizo de forma unilateral por el Gobierno de España. O la situación opuesta, que era una norma que podía afectarnos en no sé cuántos millones de euros, ya lo sabemos, 19 millones de euros, y que además, posiblemente además, ni siquiera estuviera compensada. A día de hoy no está compensada. Y además con un riesgo adicional, las posibles devoluciones de plusvalía cobradas con anterioridad, que eso será un boquete a futuro en las cuentas municipales de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos. Y esas cuentas todavía habrá que hacerlas. Y están los técnicos, en ese sentido, trabajando intensamente para ver cuánto va a ser esa deuda. Aquí nadie ha hablado de compensación. Y yo le estoy razonando, lo he hecho en la moción anterior, que el mero hecho de aplicar la nueva normativa supone no solo la bajada de estos ingresos, sino pone la realidad de que cualquier persona que herede a partir del mes de abril va a pagar un 36% menos, no un 12,5% como nos comprometimos para un año, no, de entrada ya, del tirón, un 36% menos. Esa realidad la van a poder disfrutar los malagueños y todos los españoles, porque esta normativa se aplica por igual en todo el territorio español. ¿Qué quiere decir? Que hay que asumir esta cuestión. Y yo creo que esta cuestión, que la hemos asumido en solitario, pues bueno, viene de alguna manera a incidir en la línea en la que todos estábamos de acuerdo en materia de mortis causa, que era reducirla. Quizás no tanto de esta manera, porque usted plantea, y lo dice abiertamente en su inicio de comparecencia, que le gustaría más elementos de progresividad. Esto no tiene progresividad, pero es que no se puede aplicar de otra manera. Entonces yo se lo he explicado y si no, en la memoria del expediente lo va a tener completamente. Bueno, se establecen elementos antiespeculativos. Por ejemplo, cuando el año 1, que antes no se pagaba por la plusvalía, pues ahora se paga. Es decir, el que quiera comprar y vender sobre la marcha en el mismo año, eso ya va a estar grabado por el impuesto, cosa que antes no ocurría. Pero lo importante, lo que se consigue también, es que nadie que venda a pérdida, es decir, nadie que haya vendido por debajo de lo que compró, vaya a pagar este impuesto. Ese era el motivo principal del Tribunal Constitucional. Surge una norma y surge esta aplicación práctica que estamos haciendo. Nosotros podemos decirlo perfectamente, señor Higilia. Es verdad que es una normativa que ha llegado, pero es verdad que se ha bajado un 36%. Es que nos habíamos comprometido a bajar. Es verdad que aquí tenemos que aplicar una norma. Y me encantaría que el Gobierno de España, y sería el primero en reconocer lo que es de justicia hacer, que el Gobierno de España contribuye a esta bajada del impuesto con una compensación. Sería el primero en reconocerlo, pero dudo mucho que esto se produzca, aunque en la FEN se va a plantar batalla. Ahora bien, a día de hoy, nadie nos puede quitar el mérito de asumir en solitario esa bajada del impuesto de plusvalía mortis causa. ¿Qué le he invitado a hacer a la señora Murillo en la enmienda que le he hecho? Pues, oiga usted, si hacemos el contador, hemos hecho un 36%, han pasado 3 años, prácticamente coincide con el importe de las bajadas que íbamos a ir aplicando de forma progresiva. ¿Qué queda por hacer? El año 2023. Bueno, pues pensemos qué puede ocurrir en el 2023. Vamos a ver qué tal se nos da el 2022, a ver cómo cerramos finalmente los números, porque tenemos una nueva normativa que estimamos que puede estar en 19 millones de caídas, espero que se quede ahí o incluso que vaya a menos, pero que vamos a ver cómo queda finalmente retratada. Veamos el tema de las devoluciones, la evolución de la pandemia y la compensación. Y si nosotros pues, no cumplimos, no seguimos avanzando en lo que ya en abril vamos a hacer, pues estaremos incumpliendo parte, no todo ni mucho menos, de nuestro compromiso electoral con las plusvalías mortis causa. Entonces, vías para hacerlo, yo coincido con usted. Si se va a dar un paso adicional en plusvalías mortis causa, que no sea de la manera en que plantea el Gobierno de España, con un café para todo, es decir, bajando el 15% de los catastrales, bajando los coeficientes, no, que lo hagamos pensando pues, en requisitos como el de la convivencia, como usted dice, o requisitos como pues, los valores catastrales en los umbrales que se han establecido. A partir de ahí ya la compensación a esas futuras bajadas, pues ya veremos cómo, en fin, entre todos podemos ver qué posibilidades hay. Pero bueno, le invito a pensar desde esa óptica, que es la que nosotros, una vez que hemos tenido la norma, pues hemos podido estudiar con más detalle, porque sabíamos que la norma venía no solo para quedarse, sino para bajar y disminuir de forma importante los ingresos en todos los municipios. Señor Higilia.
Gracias, señor Conde. Usted hace un ejercicio así que de equilibrismo un poco raro, ¿no? Porque dice, la bajada del 36% es fruto del decreto del gobierno, lo reconoce, pero después lo quiere vender como un atributo y una medida suya. ¿En qué quedamos? Entonces, no, porque usted es como que lo malo se lo atribuye al gobierno y lo bueno lo quiere vender usted en una rueda de prensa como si fuera una decisión suya y del señor de la Torre bajarle el 36% de las plusvalías cuando después dice que se aplica en el conjunto del Estado y que además tiene defectos porque efectivamente no es correctamente progresivo y que fue fruto del decreto del Estado. Entonces usted, cualquiera que sea un poco listo, se da cuenta de qué es lo que pasa aquí. La bajada del 36% que usted está queriendo anunciar como algo propio es fruto del decreto del gobierno, punto y aparte. Entonces, ese es el titular, no lo interrumpí, señor Conde, gracias. El titular es que se va a bajar un 30% gracias al decreto del gobierno y pese a la inacción del gobierno municipal, porque usted dice, el ayuntamiento, es que esto viene así, no se ha hecho de forma progresiva, pero ¿cómo? Es justamente en este impuesto tiene el ayuntamiento mucho margen para intervenir y hacer ajustes correctores para garantizar una mayor progresividad. Por ejemplo, a la gente que por lo menos que ha demostrado una convivencia de un año, ¿por qué no bonifica el 95% todos los inmuebles? Por lo menos la gente que vivía, por ejemplo, un hijo con su padre, al margen de que el inmueble sea mayor de 100.000 euros, ¿por qué no bonifica totalmente? Eso lo podría hacer. Y no son 19 millones de euros, es menos. Pero eso lo podría hacer, eso está en sus manos. Y no lo está haciendo. Y termino. Usted me dice, diga abiertamente de qué haría usted para reducir los costes. Le voy a decir algunas ideas, que supongo que las habrá pensado. Hago una auditoría del holding municipal y va a ver que hay, como yo le digo, más grasa. Pero que permítame, que el compareciente soy yo, que usted pregúnteme, no, pero bueno, ya está, usted utilícelo como una moción, ya está. Le digo para que me responda. ¿Ha pensado en hacer una auditoría a ver si es eficiente el holding municipal? ¿Ha pensado en fusionar el INFI y ProMálaga? ¿Ha pensado tener más inspectores en Gestrizam para generar más ingresos? ¿Ha pensado en aplicar el IBI diferenciado? ¿Ha pensado en controlar más las contratas y ver qué aspectos del ayuntamiento se pueden municipalizar? Le insisto, por ejemplo, el CAC, le doy una idea, pero hay muchos más. ¿Ha pensado en disminuir asesores o hacerles por lo menos un estudio de productividad, a ver si efectivamente rinden como ustedes piensan? Bueno, ahí tiene unas ideas. Si usted hace esto, le aseguro que vamos a tener más recursos y va a poder bonificar a las familias populares ante el fallecimiento de un ser querido. Gracias. Vale. No por repetirlo más veces va a parecer una verdad, como decía aquel. Le vuelvo a decir, aquí quien no es quien la hace, la paga. Aquí el que la paga es el que la hace. A ver si no me va a reconocer usted que dos cuestiones. La primera, que está muy bien aprobar un texto normativo, pero que al final el que paga esa bajada de ingresos es el Ayuntamiento de Málaga. ¿Eso es correcto o no? Digo, es que parece que todavía no lo tienen claro. Que parece que el Gobierno de España ha venido a salvar a las plusvalías mortis causa. Y el Gobierno de España en esto no ha puesto ni un euro. Ni un euro. Lo decimos nosotros y lo dice toda la FEM. Que es increíble que no se haya querido compensar en esa obligación de tutela y de suficiencia financiera que debe de garantizar el Estado de España sobre el resto de administraciones públicas, especialmente las municipales, que somos quienes tenemos menos ingresos en el holding de administraciones públicas a nivel de Estado. Usted eso no me lo quiere reconocer. Yo le he reconocido que si aquí el Gobierno de España viniera a poner dinero de esa compensación, sería el primero en decir que las plusvalías mortis causa bajan gracias también al Gobierno de España. Lo diría. Aquí el Gobierno de España ha tenido que cambiar la normativa obligada por el Tribunal Constitucional. Y ha dicho, en vez de yo pagar los platos rotos de esto que se ha producido, que tendría que haberse arreglado antes, que lo paguen los ayuntamientos. Allá ellos. Me parece de una deslealtad institucional enorme. Pero como, insisto, no vamos a hablar del Gobierno de España, hablemos de aquí. Le estoy también reconociendo que de entrada, sin irse a progresividades de ningún tipo, ni a casos específicos,
De entrada ya, a partir del mes de abril, la modificación de la plusvalía supone que la gente va a pagar un 36% menos del recibo. Me parece que eso de entrada ya es un elemento de bajada notoria a todos, a todos. Eso no puede pasar desapercibido, porque son 19 millones de euros, en definitiva, en las cuentas municipales. ¿Qué quiere decir? Lo que comentaba en la enmienda que no se ha querido aceptar por la señora Murillo, pues que si las situaciones van cambiando, nosotros podemos seguir avanzando en nuestra promesa electoral de sucesiones y donaciones. Promesa electoral que ya le he demostrado a nivel de números que estamos cumpliendo con ese 36%, No me lo pueda desmentir, porque la gente va a pagar 36 euros de cada 100 menos en plusvalía mortis causa, también en intervivo. Al final va a haber gente que va a pagar, que va a pagar menos cuando debería de seguir pagando lo mismo en esa progresividad fiscal. Pero eso se le olvida al señor Pérez cuando se pone detrás de la pancarta y luego dice que deberíamos de aplicar. Por eso no estoy de acuerdo cuando se plantea abiertamente y sin ningún conocimiento. Espero que a partir de aquí y con el expediente que ustedes tengan lo conozcan un poco más, y si no tendremos las puertas abiertas para explicarlo, que conozcan que aplicar medidas como la bajada lineal de ese 15% de valor cadastral no tiene sentido alguno. Primero, por el valor de mercado, y segundo, por la situación de que es para todo el mundo, igual que los coeficientes. Es para todo el mundo, ricos, pobres, medianos y tal. Entonces, yo creo que sucesivos pasos que se quieran dar en este impuesto tienen que ser más de la vía que propusimos nosotros, o sea, que nosotros hemos propuesto en nuestro programa electoral y que usted ha comentado en la parte de la comparecencia suya. Y es así, pero, ojo, teniendo en cuenta de que acabamos de dar un gran paso en la bonificación, no solo en intervivo, sino también en mortis causa. Pero, insisto, tendrán además de toda esta explicación, que es la que es en el tiempo que es, y creo que me he cedido bastante, en el expediente, sí, pero para que no se vayan a la demagogia y tiren de los titulares del periódico y escuchen a los técnicos municipales los expedientes y a lo que les estoy informando. Eso es lo que es. Y el déficit del MT, eso es el que hay que pagar, al que hay que pagar. Eso es. Bueno, muchas gracias a todos, y si no hay ningún ruego y ninguna... Perdón, que hay puntos para dar cuenta. ¿Cuál es? Punto 6. Dar cuenta al punto 6 del acuerdo de pleno municipal adoptado en la sesión ordinaria del 22 de diciembre del 2021 de aprobación del tercer expediente de cambio de finalidad del proyecto EDUSI del área de igualdad en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga del 2021. Dar cuenta también del acuerdo de pleno municipal adoptado en la sesión extraordinaria urgente del 30 de diciembre del 2021 de resolución de las alegaciones presentadas al presupuesto general del Ayuntamiento de Málaga para el 2022 y aprobación definitiva del mismo, así como sobre la subsanación de error material de hecho. Y dar cuenta del acuerdo de pleno municipal adoptado en la sesión extraordinaria y urgente del 30 de diciembre del 2021 de resolución de las reclamaciones administrativas presentadas y aprobación definitiva de la plantilla de personal de la Agencia Pública Administrativa Local, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obra e Infraestructura del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga del 2022. Estas son las cuestiones que había que dar cuenta. No hay trámite, no hay elementos de urgencia. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Pues muchas gracias a todos.